Buenas tardes y gracias por asistir a esta conferencia dentro del ciclo que Jorge y yo denominamos las comarcas de Alicante. Y para los que, aunque lo digo en todas las conferencias de este ciclo, lo denominamos las comarcas de Alicante, pero no hacemos una descripción de la comarca, sino que de cada comarca elegimos una persona por sus características, por su vinculación, pues que represente a esa comarca. Es decir, hoy tenemos la suerte de traer a Rafael, que él quiere que le llamemos Rafa Martínez, y que es el director del Museo de Pusol, de Elche, del campo de Elche. Es un museo que no sé si muchos lo habréis conocido, otros no, pero hoy vais a introducir, nos va a hacer una introducción al museo, que sus orígenes son relativamente, bueno, muy bonitos, que yo tuve la suerte de cuando empecé a trabajar en el Instituto La Asunción de Elche, en el año, pues correría el año 83, 84, me llevó un compañero del instituto, fuimos con los alumnos en bicicleta, porque era cuando pensábamos que el mundo podía ser mejor y hacíamos cosas de estas, y pasamos por el campo de Elche, que es muy bonito en bicicleta porque todo es llano, y llegamos a este colegio, era un colegio unitario, que lo llevaría un profesor y una profesora, y nos encontramos que este profesor, que se llamaba Fernando, pues con los alumnos hacía un trabajo de etnólogo fundamental, que era que los alumnos les fueran trayendo cosas de su casa que ya no tenían uso, y antes de tirarlo en la basura o tal, pues lo iban catalogando. Es decir, veías allí como también un colegio como ejemplar, ¿no? Así todos los chavales catalogando los instrumentos y luego tal. Bueno, ese museo se ha desarrollado y no quiero entreteneros más con estas explicaciones personales, sino dar voz a Rafa para que nos transmita su entusiasmo por el museo. Cuando quieras, Rafa. Bien, pues muchas gracias. En primer lugar, agradezco a la Universidad de Alicante, a la sede de la Universidad de Alicante, aquí en Alicante, a Jorge, a Elías, la oportunidad que nos dan al Museo Escolar de Pusol y a mí como su director para estar aquí contándoos un poco, aunque ya ha adelantado mucho Elías, en qué consiste esto del Museo Escolar de Pusol, qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos, desde cuándo lo hacemos y las perspectivas de futuro que se plantean ante una realidad plural, poliédrica, veterana, ya con décadas de existencia, y bueno, que se abre a la incertidumbre y a los tiempos que se nos avanzan. Bueno, soy Rafa Martínez, como ha dicho Elías, el director del museo. Espero no cansar, somos pocos y pocas. Podéis preguntar lo que queráis cuando estiméis oportuno, a no ser que la mesa decida otra cosa y sea todo al final de golpe. Pero bueno, que podemos interrumpir, como digo, en cualquier momento, cualquier asunto que queráis que matice o cualquier tema que despierte vuestro interés y yo haya pasado a lo mejor demasiado rápido. Estamos en confianza. Bueno, vamos a hablar del Museo Escolar de Pusol, la cultura tradicional de Elche y su entorno. ¿Qué es el Museo Escolar de Pusol? Como ha adelantado muy bien Elías, el museo es resultado de un proyecto educativo, un proyecto que se llevó a cabo en las aulas, desde finales de los años 60, a partir de finales de los 60 y primeros de los años 70, en la Escuela Unitaria de la Partida Rural de Pusol. Una escuela unitaria, hago un pequeño paréntesis, es un centro en el que hay niños de diferentes edades dentro de una clase, de un aula. No es que haya muchos niños de diferentes edades, podría ser, pero bueno, en este caso, en el nuestro por lo menos, hay niños de 2, 3 cursos dentro de la misma clase. En esa época, 60-70, había niños, la franja era mayor. Pues eso es una escuela unitaria que ya no son habituales, a no ser que sea en lugares rurales en el que tienen que agrupar a población escolar. Como sabemos, hay centros graduados, esto es una obviedad que todos conocemos.
Y la pedanía de Pusol, pues el paréntesis sigue un poquito más. La pedanía es una de las aproximadamente 30 pedanías que tiene el término municipal de Elche, situada al sudoeste del término municipal, como ahora veremos, ya prácticamente y sin prácticamente, con casi medio pantano del Hondo dentro de la partida de Pusol, junto con la partida de Algoda. Junto a las actividades propias de todo museo, esto es conservar patrimonio, material e inmaterial, investigarlo, darlo a conocer, difundirlo, mantener las puertas abiertas para que, lógicamente, la gente vaya. Junto a esas actividades propias de todo museo, una de las principales funciones que realizamos es la educación de escolares, utilizando el patrimonio y la cultura local como recurso didáctico. Escolares, los nuestros, los que estudian allí, somos un colegio-museo, un museo escolar, todo unido, y, lógicamente, también servimos como vehículo para educar a otros centros educativos o a otras personas que, lógicamente, se acercan allí. Esa es la entrada principal del museo actual. Acabo de comentar que la experiencia educativa, el proyecto, se puso en marcha en los años 70 y, evidentemente, ese acceso no existía entonces. Las circunstancias fueron diferentes, ahora las iré comentando. Esa entrada principal es resultado de la penúltima de las ampliaciones, porque esto ha ido creciendo mucho, la penúltima de las ampliaciones llevada a cabo entre 1999 y 2001. Y este es el mapa del término municipal de la ciudad. Ahí tenemos abajo a la izquierda, como acabo de adelantar, el dibujito del Museo Escolar de Pusol, y esa manchita azul es el Parque Natural del Hondo, que está en Crevillente y en Elche en concreto en las partidas de Algoda y de Pusol. El casco urbano estaría a unos 6 kilómetros, lo veis arriba, ligeramente a la izquierda, centrado a la izquierda. La ciudad tiene unos 245.000 habitantes censados, de los cuales 200.000 están en el casco urbano y aproximadamente los 45 estos de pico en las pedanías, algunas más pobladas que otras, evidentemente. La parte de la sierra en contacto con Rebolledo, Bacaró, todo esto está menos poblado que, lógicamente, La Hoya o Matola o, por supuesto, Torrellano, la Alta de la Marina, que tienen mucha más gente. Pusol tiene unos 400 habitantes. Bueno, los inicios del proyecto, sin más preámbulos. En los años 60, como todos sabemos, o todos los que estamos aquí, factores como la mecanización del campo, el éxodo rural, el desarrollo de la industria, la aparición de los medios de comunicación de masas, la televisión, los electrodomésticos de gama blanca, los periódicos de los años 60 están llenos de publicidad de electrodomésticos, de neveras, de lavadoras, ¿no? Pues toda esa década, y a partir de esa década, lo que vino después, los 70, todo ello transformó radicalmente a la sociedad española. No solo a la española, hubo también cambios en otras sociedades mediterráneas, pero fue verdaderamente un zambombazo en ese mundo agrario de los años 50 que llegó a los 70 industrializado, bueno, con un cambio fulgurante, como sabemos todos. ¿Qué ocurre en esa década en nuestro pueblo y en nuestro campo, en la partida rural de Pusol? Pues que en el año 1968, como adelantaba Elías, un maestro, Fernando García Fontanet, se trata de una iniciativa personal y, por tanto, lo vamos a mencionar muchas veces en la charla. Fernando llegó en ese año a la escuela del Camp d'Elx, a la escuela de Pusol. En principio había sacado una plaza para estar un mínimo de 5 años en el destino este. El año 1968, fijaros, la Ley General de Educación, la ley de la EGB, la ley de la dictadura que pretendió modernizar dentro de los límites, estrechos límites que permitía la dictadura, la educación todavía no estaba promulgada, faltaban aún 2 años. O sea, estamos hablando de esa época. Yo tenía 1 año, por ejemplo. Bien, y luego, a lo que voy, Fernando, con el que tenemos contacto, evidentemente, y nos ha contado su llegada al centro, y lo ha escrito y lo ha dicho en numerosos foros donde ha ido y sigue yendo. Él dice que los niños y las niñas, se encontró, antes de los niños y las niñas, se encontró con un centro abandonado. Eso también es singular o significativo de la época. No era un destino apetecible irse a Pusol. La gente prefería una ciudad, un casco urbano, un colegio con mejores accesos, prestaciones o como queráis llamar. Un colegio rural entonces, en los años 60, perdido en el sudoeste del término municipal de Elche, cerca de los pantanos del Hondo, pues no era un destino apetecido, y él decía que el centro estaba pues prácticamente muy descuidado. Las puertas no cerraban bien, los cristales estaban rotos. Ahí había habido personas que habían estado poco tiempo, se marchaban, ocupaban la plaza un mes, se marchaban, y no había una continuidad, y por tanto pues estaba un edificio en precario estado de conservación. El patio tenía maleza, en fin, no estaba vallado, todo había sido
Y bien es cierto que el centro era nuevo porque se había construido en 1959, se había inaugurado en el 60. Es la primera gran oleada de construcciones escolares en el campo de Elche después de la Segunda República. Las que construyó la República se quedan ahí y durante la dictadura no hay un intento de construir escuelas rurales hasta los años 50, después de pasar la posguerra más dura. Y el colegio estaba nuevo, quiero decir, pero a pesar de eso, apenas unos años, ¿no? Pero estaba verdaderamente abandonado. Y otra observación que Fernando nos ha comentado más de una vez es que se encontró con un alumnado desvinculado de sus raíces. Claro, tampoco tenía un niño de 10 años por qué conocer necesariamente, en fin, la cultura del entorno, ¿no? Pero sí que detectó él, como un maestro joven entonces y curioso, que los procedimientos tradicionales de muchos cultivos, las tradiciones de la gente de allí, se habían perdido o estaban en trance de perderse. De hecho, él comenta como anécdota que estando una vez un día de clase, un tractor haciendo unas actividades a través de la ventana, lógicamente en el campo, él preguntó a los escolares qué estaba haciendo este señor con él, y los nenes pues está labrando, está... Y bueno, y sí, ya, pero esto ¿cómo se hacía antes? ¿Vuestros padres cómo hacían esto? Y, ¿no? Pues con tractores y nosotros, pues el tractor, ¿no? Con otro tractor más pequeño, ¿no? Entonces, él, a base de establecer contacto con la pedanía, eso no fue el primer día, eso fue a partir de un proceso pues, que duró lo que tuvo que durar, los primeros meses, tiempos que estuvo allí, pues él detectó que la mecanización, los tractores en efecto estaban allí, los cambios se habían producido también en el campo de Elche y los más jóvenes, los que estaban en su clase, los escolares, pues desconocían los procedimientos tradicionales, insisto, el campo, como estaba antes, costumbres, tradiciones y todo lo que había sido o representaba la cultura tradicional, aunque fuera en proceso de cambio, del mundo en el que vivían. A partir de ahí daría inicio a una experiencia pedagógica paulatina que él denominó más tarde la escuela adaptada al medio, que, haciendo uso de la cultura local como un recurso didáctico, contextualizaba la escuela en el entorno en el que se encontraba. Incluyó el estudio del medio en la enseñanza, incorporó asignaturas, vamos a decir, incorporó materias, por decirlo de esta manera, cuyo objetivo era conocer el mundo rural que rodeaba el centro. Esto se resume en que, aparte de explicar matemáticas sociales, lo que se explicaba entonces, ya con la Ley General de Educación promulgada, hemos pasado ya del primer año 70, 71, parte de eso, los nenes estudiaban una serie de temáticas que se planteaban en clase previamente. Quiero decir, durante este mes vamos a trabajar los trabajos del cereal, la siega, la trilla, la molienda, la harina, la elaboración del pan. Entonces, claro, los nenes iban a casa como etnógrafos, como decía Elías, y toda esa información tenían que prepararla, elaborarla, investigarla y llevarla a clase como una tarea de clase junto a los deberes usuales que podían tener los niños, los escolares de entonces. Entonces, ese fue el inicio del trabajo que puso en marcha Fernando en esos años porque, bueno, él consideró que al menos conservar la memoria de lo que se estaba perdiendo pues merecía la pena y hacerlo a través de sus alumnos. A todo esto, Fernando, como buen maestro rural de los años 60-70, se ha metido a la partida en el bolsillo al mes de llegar. Quiero decir, es un hombre activo, un hombre pues, que participa, colabora, pide ayuda y se hace de creer hasta hoy en el entorno en el que prestó sus servicios durante décadas, porque se jubiló allí. Entonces los vecinos le habían ayudado a poner la valla en el patio, a quitar la maleza, a limpiar el edificio del maestro, en fin, a preparar las aulas para que estuvieran en mejor estado. Por tanto, el alumnado recopilaba información en sus casas, de sus padres, de sus madres, de los abuelos, de las abuelas, y además recogían piezas que luego llevaban a clase. No era siempre así, porque si estás explicando pues, un tema que verdaderamente los objetos sean muy grandes, el niño no podía llevarlos, pero sí el abuelo o la abuela o el padre en la furgoneta podía acercarlos a la escuela. Los escolares limpiaban, reparaban esas donaciones, esas piezas cuando llegaban, las estudiaban, las catalogaban, lo que no conocían, las herramientas, los términos que desconocían, los averiguaban preguntando, lógicamente, a las personas mayores, a su familia o a los vecinos, ¿no? Hay unas etiquetas que todavía algunas piezas las mantienen, que son las primeras etiquetas que se empleaban en estos menesteres en el aula, en el colegio, que pone el nombre de la persona que la ha donado,
ya han fallecido, claro, hace ya tiempo, ya eran personas mayores, la persona que la ha donado y la persona que la ha restaurado. El alumno o la alumna, ya que pueden ser mayores que yo perfectamente, o que en su momento la restauraron. Pues es unas etiquetas así de grandes plastificadas, etiquetas hechas en el cole y plastificadas en el cole, en el que aparecen ese tipo de testimonios que ya forman parte de la historia del museo, ¿no? Aún no hay museo, es un colegio todavía que está recogiendo objetos y tampoco como una misión primigenia, sino que está haciendo tareas de clase, unos deberes que les pone el maestro, en el que están investigando esa cultura y pues, eso está dando lugar a que lleguen objetos, y no solo objetos, porque también llega el abuelo o la abuela y se sienta un día y los explica al resto de alumnos, ¿no? El making of está funcionando, es un museo que está empezando así, pero todavía físicamente no existe. Claro, eran los escolares quienes involucraban a la comunidad en la puesta en valor de su propia cultura, dando comienzo a esa relación entre colegio y sociedad del entorno que perdura hasta nuestros días. Claro, en ese momento el campo se ha mecanizado, los trillos se han puesto encima de las leñeras, ya no los quieren porque tenemos un tractor. Las mulas se van a vender o se han vendido, los bueyes ya ni te cuento, el arado con los bueyes desapareció antes. Entonces, el agricultor, lógicamente, no le da valor necesariamente a objetos que ya no emplea. Yo me puedo quedar con mi máquina de escribir, la que utilicé durante la carrera por nostalgia, pero no le doy un uso. En este caso, el agricultor tenía las cosas arrinconadas y de repente en el cole se le está diciendo que bájala del pajar porque vamos a limpiarla en el cole y la semana que viene vas y nos cuentas cómo se hacía esto. Eso es importante porque en esos momentos de incertidumbre hay siempre, ¿no? Si no miramos el telediario dentro de un rato, ¿verdad? Entonces, ahora y siempre. Pero claro, en esos momentos en el que tantas cosas habían cambiado, tanta gente no iba a dedicarse, bueno, todavía no era sangrante el tema, pero mucha gente no iba a dedicarse al campo, sino que estaba yéndose a las fábricas de Elche, que habían crecido muchísimo, la ciudad creció muchísimo en los 60, y se crearon grandes fábricas, ¿no?, de zapatos. Entonces, claro, había un momento de efervescencia en la ciudad, también en el campo, en la sociedad española en general. Y en ese momento, pues, es como si desde el cole les dicen que frenen un poco, o que piensen un poco que merece la pena conservar estas cosas que aparentemente no valen ya. Y lo está haciendo su nieto o su hijo. Ahí abajo leemos la Ley General de Educación, LGE y Proyecto EDINTE. La Ley General de Educación del 70, la he mencionado varias veces, entre las muchas cosas que planteaba, una de ellas era que el niño, la niña, el escolar saliera de los muros de clase, ¿no?, que conociera el entorno, esa enseñanza memorística de las enciclopedias, Álvarez, que no es que fuera mala ni fuera como fuera, simplemente pues es un intento de modernizar lo que se estaba haciendo hasta entonces en la educación en España y, como digo, que el alumno o la alumna salieran del estricto espacio educativo y conociera el barrio, el entorno, el medio, la plaza pública, qué sé yo. Y Fernando, como maestro joven de esa época, está empezando a hacer esas cosas que, entre otras, plantea esa ley. Y el proyecto EDINTE, que matizo ahí, es porque ese proyecto, la participación del Colegio de Pusol en EDINTE, supuso un espaldarazo para verdaderamente crear ya un museo. EDINTE es, es el acrónimo, Ensayo y Difusión de Nuevas Técnicas Educativas. Esto se hizo en el bienio 1976-1978. Esto lo financió la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, el Neolítico estamos hablando, ¿verdad?, hace mucho tiempo, y lo impulsó Manuel Rico Bercher, que sería director territorial de Educación, más tarde, persona muy conocida, también del Colegio de Pusol, muy conocida en muchos sitios, vecino de aquí de Alicante, en fin. Bien, ¿qué significaba EDINTE? Pues EDINTE lo que posibilitó fue que 12 colegios de la provincia de Alicante participaran en un proyecto grande, con ese titular que abarcaba los diferentes trabajos que se fueran a realizar, que significaba, que venía a decir utilización didáctica del entorno. A ver los colegios qué planteaban para utilizar el entorno en su educación. Entonces, esos 12 colegios de la provincia seleccionados participaron en EDINTE y Fernando y el Colegio de Pusol participaron con una temática que se llamó La vida del agricultor, que es lo que ya venía haciendo desde unos cursos atrás, no es que empezara entonces, ya venía haciéndolo, pero claro, participar en EDINTE durante 2 años, recibir una subvención de la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia
y tener ese respaldo, eso fue importante para darle coherencia, homogeneidad, sistematización y una mayor seriedad, ya la tenía, pero bueno, a un trabajo que se venía realizando, probablemente para tapar huecos, pues de esto no hemos hablado, vamos a hablar del vino y del aceite, que lo hemos tratado muy tangencialmente. Pues este mes trabajamos el vino, a traer objetos relacionados con el vino, cómo se cortaba la uva, qué variedades había, qué vocabulario asociado valenciano y castellano se relacionaba con este sector, etcétera, etcétera. Entonces, el INTE sirvió para eso, para dar una coherencia a algo que se venía haciendo ya. Ahí vemos un aula, esa aula sigue estando no igual, ese conjunto de herramientas las tenemos ya en el taller, bueno, esas no, esas ya habrán pasado mejor vida, tenemos otras, pero es un aula de los nenes del primero año 80, 81, o sea, es algo más tarde de lo que vengo hablando, y los nenes están, aquí tenemos una radio en primer término, claro, los nenes, en la medida de sus posibilidades, pues trataban, restauraban, como queráis llamar, los objetos que iban llegando al aula. Porque claro, esto se fue haciendo una mancha de aceite grande. Primero los objetos llegaban porque los nenes estaban trabajando esos temas. Más tarde a lo mejor se presentaba alguien con un objeto que decía, oye, me han dicho que aquí recogéis cosas. Pues bueno, pues ahí vemos a los nenes. La niña de la derecha está con una reja de arado, parece una reja de arado, esto de hierro ahí, o sea que no es cualquier cosa, eso pesa. Bueno, pues están ahí con, en la medida de sus posibilidades, los limpiaban, los etiquetaban, ponían el nombre del donante, etcétera, etcétera. Eso era la clase de plástica o de pretecnología, no sé cómo se llamaba entonces. Quiero decir, Fernando estaba mezclando, uniendo, no mezclando, en el sentido de, sino uniendo una actividad de recuperar la memoria del campo de hacía 20 años, 20 y 80, pero bueno, antes de que llegaran tractores, asfalto, prisas, etcétera, ¿no? Pues y ahí vemos a los nenes y los maestros, no hay más todavía. La consecuencia inmediata y más palpable de este vínculo con el entorno tan estrecho fue la puesta en marcha en 1979 de un pequeño museo, en el año 79, formado en principio por los aperos de labranza que el alumnado iba trayendo de sus casas y que en un primer momento ocupó las antiguas dependencias de los maestros anejas a la escuela. Esa foto sí que son las antiguas dependencias de los maestros. Sabéis que los colegios se construían con las aulas y la casa-habitación, ¿no? Los habitantes, ¿no? La casa donde estaba el maestro o la maestra para quedarse Claro, las distancias no eran como ahora, eran largas, no eran grandes. Y las viviendas de Pusol pues no se ocupaban. Fernando se había quedado alguna vez, etcétera, algún verano iba, pero no se ocupaba. Entonces ahí fueron colocando los objetos que fueron llegando de una manera tremenda, ¿no? Esto fue una mancha de aceite rápida. Fijaros la cantidad de yugos que tenemos a la derecha, donde están, no se ve el ratón, bueno, los yugos de bueyes que están ahí todos uno, todos encima. Claro, todo esto ya no tenía función, estaban ahí todos, y los nenes están en los trillos, ahí abajo tenemos arañadores, degolladoras, todo lo instrumental que había pasado mejor vida porque había llegado a la máquina y todo esto tenía más. De todas maneras, también, como pequeño paréntesis anecdótico, también existía la nostalgia, evidentemente. No estamos hablando de extraterrestres, son nuestros abuelos. O sea, y recuerdo un compañero, porque es compañero y amigo, agricultor de allí de Pusol, un poco es mayor que yo, unos años, dice que su padre compró el mismo día una furgoneta y una mula. Dice, hombre, la furgoneta porque ya le hacía falta para ir para aquí y para allá, y la mula porque quería el hombre labrar algunas cositas que como la mula no labraba, ya tenía tractor y tal, ¿no? Dice, y la gente iba, pues esos días que hasta te has comprado el coche, te has comprado la mula, y la gente pues iba a visitar, dice, y les enseñaba la mula, no el coche. O sea, quería que vieran la mula. Para él la mula, el coche, bueno, el coche me hace falta, pero el coche no tengo otra cosa más que comprarlo, porque vendo fruta y pues, pero mira la mula, y Emeterio se troncha de risa, y mi padre, a todo el que venía, ellos querían ver el coche, que era más novedad, pero no, les daba la mula. O sea que evidentemente también estaba la nostalgia y por eso se engancharon tan pronto al proyecto de Fernando, porque bueno, ¿ves? Esto de la mula es sintomático de decir, bueno, algo se está haciendo aquí. ¿Perdón? Lo que decía de las etiquetas, veis que todos los instrumentos tenían su etiqueta. Sí, colgando ahí a la derecha, sí. Se ven todo. Siguen estando. Un trabajo de catalogación que es sí. muy importante, claro. No era solo un museo de objetos, sí. como si fueran objetos de arte. No, en absoluto. Y siguen estando las etiquetas porque forman parte
no sé, siguen estando. Hay muchas piezas, esas a lo mejor no están expuestas, pero las que están expuestas posteriormente llevan otro tipo de nomenclatura, está claro, de etiqueta. Pero las que lo llevan se han dejado, porque es una cosa además muy, muy bonita. Y por eso Pusol, hago un pequeño paréntesis, yo hago muchos, es tan especial, ¿no? Fuimos reconocidos por la UNESCO en 2009 como estamos inscritos en el registro de mejores prácticas de salvaguardia del patrimonio cultural inmaterial. Somos patrimonio de la humanidad, en 2009. Por eso digo, Pusol es tan especial porque surgió en un momento, en un lugar, con una serie de personas, en una especial coyuntura y ha llegado hasta nuestros días. Y por eso, por supuesto que se puede extrapolar lo que hacemos allí, faltaría más, claro que sí, pero que es original, es único en el sentido de cuándo, cómo, por qué, quiénes llevan a cabo lo que aparece en ese momento en el campo de Elche. El momento en el que la ciudad está creciendo muchísimo y las fábricas cada vez más grandes y la ciudad duplica la población en 10 años, prácticamente un poquito más, en el campo de Elche se genera un sentimiento identitario en torno a unos críos en un colegio que están recogiendo objetos que nadie quiere. Y eso ha llegado hasta hoy, ¿no? Con mucho matiz, evidentemente. En definitiva, abajo estoy leyendo, el museo nacía como resultado de esta singular experiencia educativa. Había generado un lugar en el que la comunidad podía ver reflejadas sus raíces, su identidad, esos términos que a mí me gusta utilizar poco, pero que en definitiva era así. Y lo que acabo de mencionar, la didáctica, la forma de hacer y de acercarse a la memoria del patrimonio es lo que dio inicio al museo. Un museo de abajo arriba hecho por las personas. Hay otras formas de hacer museos, un gran presupuesto de una administración de arriba a abajo y te dicen, nombra una serie de personas, esto lo tenemos que montar, que no me molesta, si me dan el dinero yo me meto en todas, como los que estamos aquí, ¿verdad? Nos gustan los líos, pero esto es distinto, fue distinto. Este gráfico resume lo que llevo diciendo. ¿Vais bien? ¿Os estoy cansando? ¿Vais bien? Nada, no me lo perdonaría. El profesorado pone en valor la cultura, los maestros empiezan, Fernando, el nombre es Fernando, luego ya tiene más gente que va a acompañarle, pero en principio es Fernando, hasta hoy es Fernando. Pone en valor la cultura, decide que esto hay que hacer algo, el profesorado implica a los nenes, al alumnado, vamos a trabajar, el alumnado llega a su casa con el maestro, dice, vamos a ver qué hacemos, y la comunidad vuelve a clase, la comunidad vuelve a las aulas de Fernando, pone en valor su cultura, se enciende la lucecita, y hay que hacer algo con esto. Es verdad, esto era de mi abuelo, vamos a ver qué hacemos con él, y además lo están limpiando, lo van a exponer, y mi nieto lo va a explicar cuando llegue a otro colegio. Entonces, claro, eso pues hay que verlo, ¿no? Fijaros, el patrimonio material e inmaterial de los siglos XIX y XX se transmitía, y hoy en día se sigue transmitiendo, con los cambios lógicos de los años, se transmite al alumnado de la escuela de una forma práctica, evidentemente. Estamos hablando de enseñanza y los chiquillos pues lo aprenden de una manera práctica. Fijaros, en los años 80, 70, 80, los nenes catalogan, limpian, investigan las piezas que ellos mismos llevan al cole. Ellos mismos explican esas piezas tal como están expuestas en las casas de los maestros a todos aquellos que se acercan a verlas, porque la fama del museo empieza a hacerse cada vez mayor. Y cuando llegan centros educativos y que quieren ver, ellos abren la puerta, el maestro, en fin, Fernando les abre la puerta, y los nenes explican los objetos que han traído de su casa porque estaban en su casa o en casa del tío o del vecino. Entrevistan a sus mayores. Todo aquello que no saben, lógicamente, lo van a cotejar con su familia o con los vecinos, que ellos sí saben de qué están hablando, digamos. Reviven y experimentan trabajos tradicionales in situ. Se desplazan a almazaras del vecindario, a recoger miel con el apicultor, a las casas de vecinas para aprender tareas. Esto hoy es más matizado, lo hablaba con Tono hace un rato. Claro, antes podías ir por una carretera y desplazarte 500 metros con los nenes, hoy eso no se puede hacer. Entonces, en ocasiones, hay muchas excursiones que el centro, lógicamente, programa al principio de curso ya las que se va a realizar y cuándo y dónde, pero en estos casos, almazaras, apicultores, ganaderos, este tipo de personas vienen al museo. Tenemos una parcela de 8.600 metros cuadrados, cabemos, y tenemos lugares para meter cabritas y tenemos espacios. Entonces, y los talleres de repostería y gastronomía se realizan en los hornos del museo, allí en el museo escolar. Entonces, muchas de estas actividades ya no tiene necesariamente el nene que desplazarse, porque sería un pequeño lío, un pequeño gran lío, evidentemente, ¿no? Aprenden artesanías locales como el trenzado de palma blanca o el de esparto, lo siguen haciendo. Y crean un periódico escolar, el S'Escolars, en 1979,
en el que recopilan y difunden todo lo que han hecho y van haciendo. Ese número que tenéis ahí, bueno, se ve regular, es el primer número del Escolars, el número 0, diciembre de 1979. Hay un artículo de una nena que dice que este curso hemos empezado a hacer un museo. Lo dice, a principios de curso empezamos a hacer un museo. O sea, que tenemos datado cuando verdaderamente ellos dicen tenemos un museo, y es en el curso 79-80, después de estar Fernando 10 años trabajando con la pedanía y recogiendo objetos y metiéndoselos, en el buen sentido, por supuesto, estoy hablando con, en fin, ya me estáis escuchando, en el bolsillo, quiero decir, el maestro rural consigue en unos años pues un trabajo ímprobo, ¿no? Magnífico. Ahí encontramos esa fama a la que me refería hace un momento. Al museo se le requería para que llevara objetos y a cualquier evento que organizaba una pedanía vecina u otro espacio, las ferias estas agrícolas que se hacían hace años en el Martínez Valero, en otros espacios de la ciudad, pues Fernando, cuando se le llamaba, iba y llevaba objetos. Ahí vemos a los nenes y a gente mayor que están colocando buenamente las piezas como pueden, la foto es en blanco y negro. A la izquierda, acostados, tenemos los garabatos, los arados, el forcat en valencià, las estebas son los mangos, al fondo los trillos, eso está por colocarse, no lo han colocado así, Los instrumentos de palmerero, al fondo, detrás de las personas que hablan. Este señor está colocando algo, midiendo las letras. Y bueno, los nenes están montando alguna cosa. Quiero decir, Museo Escolar Agrícola. Eso lo hacían a deshoras, por las tardes, o si era un fin de semana la feria, pues el viernes por la tarde, 4 furgonetas de vecinos del campo y los nenes, en los coches particulares, a emparejar esas cosas. No existía la ley de patrimonio y no teníamos que pedir permiso para sacar las piezas como ahora. Eso no se podía hacer. Y ahí lo dejo. En fin, entonces era el principio del conocimiento del museo, de reconocimiento social, más allá de la pedanía, quiero decir. Bueno, me detengo un poquito en la didáctica de la exposición, cómo se muestran los objetos. Las primeras colecciones expuestas, las primeras en su momento, sobre todo era utillaje agrícola y ganadero y también menaje de hogar. Llegaron muchas herramientas del campo que ya no se empleaban, pero también llegó mucho objeto de casa, o sea, mucho botijo, mucho cántaro, mucha olla, mucho molinillo de café, ese tipo de objetos. Hay decenas en Pusol. Los fondos son incalculables, son decenas de miles de objetos. Tenemos 2 almacenes. Unos son naves industriales con estanterías. Bueno, pues eso fue lo primero que llega en cualquier caso y ocupaban en principio, como digo, las antiguas viviendas de los maestros. Y ojo, ese primer museíto era algo educativo, era de uso y disfrute de la comunidad escolar, era un recurso didáctico de los nenes, era trabajo escolar que estaba ahí emparejándose, esa palabra es muy del Che, emparejar. Era un recurso educativo y algo más, pero bien es cierto, que se iba ordenando, como buenamente, insisto, podían hacer los escolares en la casa de los maestros. Pero más tarde, claro, el alcance, la envergadura que toma el museo, a partir de los años 90 ya se hace necesario ampliar el espacio porque las donaciones se han sucedido y se siguen sucediendo ininterrumpidamente. Entonces se ponen de acuerdo en legalizar el museo, reconocerlo, no legalizarlo porque no es que era ilegal, pero sí reconocerlo, tramitar adecuadamente la gestión y, por tanto, elevar a Consellería su reconocimiento. Y así va a ser en 1992. Claro, con motivo de esa regularización se construye una nave a todo lo largo del colegio por la parte de atrás, que da al norte, una nave así alargada. En el año 93 se hace esa nave, que ya con el museo, con esas condiciones de espacio, ya puede colocar las piezas, como ahora comentaremos así brevemente, y Consellería reconoce el museo. La foto de la derecha es vivienda de los maestros, el acceso a la vivienda de los maestros desde la nave que habían inaugurado en el año 93, y a lo que quería comentar, la didáctica, pues Fernando era y sigue siendo un organizador nato. El espacio era el que tenía, las piezas eran centenares y miles, y pues antes que recrear espacios, porque prácticamente no tenía posibilidad, hacía una distribución tipológica, las cerámicas por un sitio, los objetos relacionados con la iluminación en una secuencia cronológica por otro, los trabajos de la palmera por otro, los trabajos del cáñamo por otro, en fin, se ha mantenido eso hasta nuestros días con matices, ¿no? Algunas recreaciones sí que tenemos, pero en principio eso era lo que el primer museo mantenía. Como digo, la foto de la derecha es vivienda de maestros, veis los cocios, la cerámica pesada abajo, y según va subiendo las estanterías, pues ya vemos botijos,
las orzas estas de productos de alimentos, los cuadros religiosos arriba. Claro, cuando el museo se hace famoso, cuando empieza a ser conocido, la gente empieza a llegar con donaciones y, como digo, botijos valencianos, botijos cántabros chatos, el botijo Nevera, el canterés Jarguet del campo de Elche, o sea, tenemos 25 de cada, o sea, la gente ha donado muchísimas cosas. Lo digo además con todo orgullo, ¿eh? Lo importante que es esa pieza para la gente que quiere que esté en Pusol. Nosotros solo podemos exponer uno, eso sí que lo decimos, porque no vamos a poner 25 cántaros juntos, pero iguales, que me refiero. Pero la gente es muy generosa y siempre lo tenemos que agradecer. A la izquierda es la nave esta que he comentado, que se inaugura en el año 93, y vemos ahí pues con unos paneles que separaban espacios. La máquina rojiza que veis a la izquierda, justo de la foto, es una máquina de desgranar maíz hecha en Alcoy. Tenemos piezas de la primera mecanización para hacer un seguimiento muy interesante de cómo funcionaban sobre todo los pueblos de la provincia, Alcoy, Monóvas, también se hacían cosas, en Villena, trituradoras de uva, y que llegaba todo eso no solo a Elche, sino a muchos lugares, no solo a Elche. Las más antiguas, que no son, vienen de Barcelona, de Tarragona, vienen de otros sitios, de País Vasco. Bueno, y ahí vemos alumnas que están trasteando las piezas. Bueno, y fijaros, se reconoció en el 92 y la figura que se creó para gestionar el museo fue una asociación, un órgano colectivo. En el año 92 llevaban ya 20 años trabajando maestro, Fernando, los nenes, la comunidad, y por tanto el órgano decisorio del museo, que se acababa de legalizar, sería un órgano colegiado. El presidente o presidenta siempre ha sido un agricultor o agricultora de a partir de Pusol. Hay un tesorero, hay vocales, puede formar parte cualquier persona, no solo de Pusol, cualquier persona. En ese momento era solo Pusol, pero más tarde hay gente de cualquier lugar, no somos evidentemente. Pero sí que la presidencia lo ocupa un agricultor veterano del campo de Elche. Fernando, como director del museo, director vitalicio, formaba parte de la directiva, pero un órgano colegiado. Todo se dirimía en reunión. Hoy, bueno, la asociación ha estado gestionando el museo hasta el año 2022, que es cuando se firma la fundación. La fundación la integra la asociación y el ayuntamiento. O sea, que no es que la asociación se haya ido, forma parte de un órgano mayor en el que está el ayuntamiento. Lógicamente el ayuntamiento no voy a permanecer al margen de la envergadura que ha alcanzado el museo. Bien, vamos a ir avanzando, ya estamos llegando a buen ritmo. El Colegio de Pusol en la actualidad sigue siendo una escuela pública, sigue siendo una escuela unitaria. Hay 4 aulas, una de infantil, que están los niños de 3, 4 y 5, una que están los niños de 6 y 7, una que están los niños de 8 y 9 y una que están los niños de 10 y 11, y las niñas. Es una escuela unitaria con niños de 2 franjas de edad en las aulas. Somos 46 nenes este curso y nenas, muy poquitos. El entorno es único, marco incomparable, como se dice, ¿verdad? Estamos en la partida de Pusol, palmerales, los palmerales más extensos del término municipal de Elche, descontando el casco urbano, están en Pusol, en Algoda, en toda esa zona. Entonces, que se acerca ya al Hondo, ahí tenemos unos huertos preciosos. Vamos, los del casco urbano también son muy bonitos, faltaría más. Pero esos huertos ahí al lado de las lagunas del Hondo, os aseguro que es un paseo magnífico. Bien, pero eso está fuera del colegio, muy cerquita. Bueno, pues tenemos jardín, tenemos un estanque, tenemos un aula exterior, los nenes pueden dar clase fuera de la instalación, dentro del recinto amurallado, dentro del recinto perimetrado, que amurallado no tardaremos, dentro del recinto perimetrado y también dentro del espacio central del museo. En fin, hay mesas grandes para que los nenes puedan salir. Claro, en un aula puede haber 11 nenes, o nenas y nenas, entonces la clase se maneja muy fácil. Bueno, en el sentido me refiero al menos. Por tanto, el colegio hace uso del museo y del personal, trabajamos conjuntamente para su educación diaria. Las metodologías, pues la tutoría compartida, tutoría entre pares, el método Montessori, etcétera, las que podéis ver ahí. Pero claro, los niños se ayudan entre sí en la clase, el sentido de responsabilidad, de ayudar al que va un poquito más rezagado, el sentido de reforzar contenidos que diste el año pasado, pero como tu compañero tiene un año menos y él los está escuchando por primera vez, pues tú refuerzas eso.
y ayudas a su vez. Entonces, es dentro de la complejidad que pueda tener ese tipo de enseñanza. Yo no soy docente en el centro, pero bueno, genera unas sinergias y unos comportamientos verdaderamente extraordinarios. Yo al menos, no es que en otros centros no estén, vaya, pero imaginaos, ¿no? Un colegio tan pequeñito con tanta... Hay caseta meteorológica, vemos ahí realizando juegos, un compañero mío, José Añorte, viendo los objetos de la exposición con los alumnos. Este sería el organigrama actual, museo-colegio, como dos pilares que convergen en el proyecto educativo museístico, ¿no? Que es lo que reconoce la UNESCO. El proyecto educativo museístico del Museo Escolar de Pusol es lo que reconoce como patrimonio de la humanidad, ¿eh? Somos dos pilares. En la época de Fernando, antigua me refiero, él era director de colegio, director de museo, era todo una misma cosa, pero en aras de la estabilidad financiera, de la seguridad jurídica, se estableció una fundación y lógicamente, con esos dos pilares trabajamos igual, pero hay que adaptarse, lógicamente, a hacerlo en los años 2000. La directora del colegio es Isabel, una compañera, los maestros, tenemos asesor pedagogo, tenemos todo tipo de profesorado itinerante que está en ese centro como en cualquier otro, y también los técnicos y el personal del museo trabajando, como digo, a la limón. En la actualidad, siguiendo un poquito con la exposición, la idea es que vayáis, eso sí, que vayáis un día, eso lo cerramos rápido, una excursión. En la actualidad, la exposición permanente busca mostrar la forma de vida de los antepasados, de nuestros abuelos, destacando dos áreas, la zona rural y la zona urbana. En la zona rural se encuentra la casa tradicional, la cocina, el comedor, el dormitorio, los trabajos del Candelch, el palmerero, la tríada mediterránea, los trabajos del cáñamo, Menahor, Filaor. Y en la zona urbana encontramos tiendas de la ciudad, ultramarinos, droguería, barbería. Ahora comentaré sobre la zona urbana porque de momento no la he nombrado. Y alguien dirá, pero vamos a ver, si está hablando del campo, del Museo Escolar Agrícola de Pusol, y ahora me menciona la zona urbana. ¿Qué ha pasado? ¿Qué está ocurriendo aquí? Ahora os comento esto, Bien, la exposición permanente del museo refleja esa época tradicional imprecisa, quiero decir, no es de 1932 necesariamente, es una época, como digo, puede haber objetos de principios o de mediados del siglo XX en las recreaciones que hacemos del salón, de la cocina. Hombre, ninguno está mal colocado, ninguno es anacrónico en ningún sentido. Pero claro, hacemos recreaciones o organizamos las exposiciones en función de las donaciones que tenemos y por tanto pues tenemos licencia para hacerlo. Como digo, la época tradicional, ese término tan difuso, tan utilizado por todos pero tan ambiguo que se nos escurre. Usted defina tradicional, defínamelo bien, porque el campo de Elche en 1950 no tenía carreteras asfaltadas, no tenía tractores y no tenía televisiones, por ejemplo, pero sí estaba Riegos de Levante, que tenía motores eléctricos y levantaba el agua para regar el campo de Elche. Entonces, ¿era tradicional o tradicional es el 19, cuando aún no ha venido Riegos de Levante? Pero veréis cómo en el 19 encontraríamos algo que también se nos escapa. Sí, aquí tampoco encaja esto, ¿no? O sea, el campo de Elche durante todo el siglo XX, incluso un poquito finales del 19, con la crisis de final de siglo, está atravesando ya cambios, sobre todo con los riegos por elevación de primeros del siglo XX. Entonces, es un campo tradicional, pero en proceso de transformación. Tampoco hablamos de una zona rural aislada, la ciudad crecía también, el entorno era otro, ¿no? Pero, en cualquier caso, insisto, no hay televisión, no hay ruido de coches, no hay teléfonos móviles, por supuesto, no estamos en la OTAN, no hay tanatorios, ni está el Corte Inglés. O sea, en ese momento, que todo eso todavía no está. La zona rural hace referencia a lo primero que llegó, al origen del museo hecho desde el cole. ¿Qué pasó con los bienes urbanos? ¿Qué ha pasado con los bienes urbanos? Que acabo de hacer este comentario. Pues que a partir de los años 90, sobre todo, encontramos que muchas tiendas de esas que estaban de toda la vida en el centro de la ciudad iban a cerrar. Por falta de relevo generacional, por competencias con las medianas superficies, con las grandes superficies. Mamut llega aquí en IFA en el 82. Continente, Carrascar-Carrefour, llega a Elche en el 83. El Prica en San Juan llega aquí antes. Alicante, todo esto lo vive antes, ¿no? Entonces, claro, y ya no solo esto, sino cambio generacional, otras, las fábricas, mil cosas, muchas tiendas cierran. Y la única referencia etnográfica de objetos de cultura cotidiana
objetos domésticos que hay por las casas. La única referencia etnográfica, insisto, que había en Elche era Fernando y el Museo de Pusol, aunque era del campo. Entonces, aún así, se ponían en contacto con él y, Fernando, ¿tú te quedarías con el mostrador y el género de la sombrerería de mi padre? Que es que yo no voy a vender el local, yo no me voy a quedar con esto. Y claro, y Fernando con buen criterio dijo que sí, porque a esas tiendas iba también la gente a comprar, la gente del campo. El campo tenía y tiene mucha vida, una vez trabajas allí, una vez conoces, uno sabe su oficio a fin de cuentas, mejor o peor, y el campo tenía mucha vida, mucha venta ambulante también. O sea, la gente llevaba pescado, la gente llevaba muchas cosas, la gente se surtía sin necesidad en ocasiones de subir hasta Elche o de acercarse a Santa Pola o a Crevillente, pero a veces tenía que hacerlo. Y claro, en esos momentos que tenía que hacerlo para una camisa especialmente bordada, que eso no podía repartirse muchas veces en venta ambulante, pues tenía que subir a una tienda de Elche, a la camisería de Campello, e ir a la calle del Salvador, que es donde estaban todas estas. Entonces, era una continuidad de lo que Fernando venía trabajando desde los años 70, y además se ha ensamblado perfectamente en el discurso, y los nenes hacen trabajos también sobre el comercio tradicional de la ciudad, que ellos ya no han conocido. Que las tiendas delicatessen que han abierto después, eso es otra cosa. Con todo el respeto lo digo, eso es otra cosa. La tienda que te fía de barrio, con la báscula y los plátanos colgando tal, esa es la que cierra. Y no esa solo de alimentación, sino las droguerías, jugueterías que tenemos ahí, juguetes ricos. Ahí tenemos una figura, voy a levantar, mucho rato. Este es el paje del rey Baltasar. Bien, pues en la juguetería, estaba en la mercería Rico, lo hemos colocado en Parreño, pero estaba en Rico en realidad. Bien, mi padre me aupaba para que yo llegara a dejar la carta en el buzón que tenía el paje de Baltasar. Y cuando Rico nos donó el rey, yo, ingenuo de mí, pensaba que venían dentro, o en algún sitio estarían las cartas todas que durante años los escolares, los niños y las niñas de la ciudad, y vamos, que os aseguro que la estuve buscando, claro, una carta de los años 70 en la que viera yo cómo pedía los Madelman, aquellos Madelman. No, obviamente no estaba mi carta, estaban las cartas del último año que estuvo el rey, el paje, en la puerta, que fue la Navidad del año 90. Tienen ya 35 años esos juguetes, con lo cual los que las escribieron pues ya tendrán también más años. Y las tenemos guardadas como oro en paño. Bien es cierto que el año 90 ya los juguetes eran otra cosa, ya no eran mis tiempos. Bueno, en cualquier caso, mostramos las jugueterías Parreño, que estuvo en la calle del Salvador, Mercería Rico, que estuvo allí, etcétera, etcétera. La parte del campo tiene un discurso tipológico. No recreamos la tienda, como sí hacemos, como digo, con los comercios. La parte del campo es tipológico. Los murales que veis están realizados por un compañero nuestro, Javi Beltrán, y los murales sirven de anclaje también, de saber lo que estás viendo, los contextualizan. Ves a la gente manejando herramientas en los dibujos que tienes delante, al margen de la explicación que recibes, o al margen del código QR, o al margen de la cartela. El mural te hace bastante la composición de lo que estás viendo, porque claro, no tenemos por qué conocer lo que estamos viendo relacionado con el utillaje. En fin, hace poco he estado en el Museo de Zamora, porque mis vacaciones me las paso viendo museos y otras cosas. Y claro, el Museo Etnográfico de Castilla y León lo tienen en Zamora, lo han sacado de Valladolid, de Burgos, de las ciudades. A Elías se lo comenté, le envié una foto, estaba en Zamora. Y claro, tiene unos objetos que yo desconocía, porque claro, el medio de Zamora, el medio castellano, bueno, Zamora, Castilla y León, tiene un medio distinto de lo que podemos encontrar en los palmerales de Elche. Entonces, claro, había herramientas que tenía que leerme la cartela, porque decía, bueno, ¿esto qué es? ¿Qué están viendo? ¿Qué están haciendo con esta cosa, no? Pero bueno, así, se trata de salir y de ver, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos la palmera. Bueno, tenemos cartelas explicativas en varios idiomas, los códigos QR. Ahí abajo veis las fotos del último espacio que se inauguró en el año 2019, unos meses antes del confinamiento. La titulamos Los años del cambio. Es un espacio que financió la Diputación Provincial, amplió un poquito la nave. Y bueno, ahí mostramos lo que supuso, lo que estimuló a Fernando a empezar a trabajar con los nenes, la adaptación al medio y conocer la memoria de esa cultura tradicional que desaparecía. Entonces pusimos tractores y pusimos el confort en los hogares y pusimos máquinas, pusimos mecanización, pusimos las máquinas estas que seleccionaban almendra, hablamos un poquito, de los cultivos de secano, pusimos una máquina de
de abrir ñoras y pusimos una foto abajo con 30 chicas abriendo ñoras a mano, pero claro, si sale una máquina que te las abre, pues aunque era una cosa muy temporal, pero en cualquier caso desaparece una forma de hacer las cosas y una forma de sociabilidad, porque muchas veces las ñoras se abrían, como llaman en el campo de Elche, a tornadía, que en otros sitios existe con otros nombres, no es que sea propio del campo de Elche. A tornadía quiere decir que hoy te ayudo yo con las ñoras, con las tuyas, y no, pero mañana o dentro de una semana, cuando estén las mías, venid vosotros. O sea, no te pago, pero es tornadía. Yo iré cuando te toque a ti. Y eso lo llamaban a tornadía. Eso a lo mejor existe fosilizado como palabra, a lo mejor relacionado con otra actividad, incluso mecánica. Hoy te labro yo, mañana me labras tú. No lo sé, me extraña mucho, pero puede ser. O sea, que no solo desaparece el hecho de que abran las ñoras, es mucho más, si fuera tan fácil, ¿verdad? Pues la cultura tiene su miga, ¿no? Y yo sé que los que estamos aquí nos entendemos. Bueno, pues pusimos la foto, si alguien se está fijando, es una foto americana. El confort en los hogares. Y pues pusimos una foto americana, la compramos por internet y, bueno, la forma de vida americana, los modelos culturales de Estados Unidos, sobre todo con la televisión, ¿no? Eso es tremendo, ¿no? Desde los años 60, 70. Entonces jugamos con eso. Lo que pasa es que tuneamos la foto. El tipo está leyendo información y en la mesa tiene una botella de Cantueso, ¿eh? Dijimos, ya que te traemos a Elche... Eso te iba a decir, yo digo, sí. Esa foto americana no es... Ya que vas a estar... Sí, la foto es de American Way of Life, sí, pero sí. Hay un tapiz también de caza, esos tapices peludicos de caza de los jabalíes ahí con la boca abierta, le hemos puesto un tapiz también. Y una mirinda le pusimos también. O sea, los diseñadores se lo pasaron bien también con eso. Ahí está el tipo leyendo información y con el Cantueso. Bueno, jugamos un poco con esas cosas también, así no nos aburrimos. Bueno, el proyecto nació, ya voy acabando, no, tranquilos. El proyecto nació... Sí, un flitero. Sí, que tenemos. Ah, ¿coleccionas fliteros? Es interesante. Vale. Bien, el proyecto nació, como vengo diciendo, para la educación del alumnado del colegio, pero hoy en día abarca otros coles, porque todos los que nos visitan, lógicamente nos visitan, realizan un taller y reciben una visita guiada. Lo más conocido y destacado que realizan nuestros escolares es la guía del museo. La guía del museo. Los nenes siguen explicando el museo como lo hacían en los años 70. No exactamente igual, evidentemente. En los años 70 los nenes explicaban todo porque aquello era muy pequeñito y conocían su cultura o la estaban conociendo en ese momento gracias al trabajo del colegio. Hoy es distinto, esos niños son jóvenes, muy jóvenes, y sus padres viven en un chalet o no, pero es gente joven también en cualquier caso. Hoy en día es el museo el que hace que ellos aprehendan esa cultura tradicional que ahora sí que ha desaparecido, ¿no? ¿Qué hacemos con los nenes? Pues al principio de curso los reunimos a todos, desde 6 años, el primero de primaria ya tienen que explicar el museo, hasta que tienen 11 años y se marchan, ¿no? Entonces los reunimos a todos, maestros, técnicos del museo, todos, y les explicamos que este año vamos a seguir, como todos los años, y entonces ya las secciones están claras cuáles son, y ya pues por sorteo, adjudicación, a Mengano y a Zutano les toca esto, la cocina. A Zutana y a Mengano les toca la tienda ultramarinos. Claro, siempre hay uno más pequeñito y otra más mayor, de manera que se pueden ayudar, ¿no? Es una escuela unitaria y eso hay que protegerlo y potenciarlo. Y además, muchos nenes, una vez ya están en tercero o cuarto, lo han hecho todos los años, con lo cual están muy familiarizados. Os aseguro que tardan 2 días en saber de qué se trata esto nuevo, que tampoco es nuevo para ellos. Y a partir de esa primera reunión, ya en reuniones, en encuentros que duran muy poquito tiempo, un par de días a la semana, los sacamos de clase, los llevamos a la parte que ellos tendrán que explicar en su momento, se les entrega un papel o no, depende, y entonces se les cuenta de qué va, ellos ya lo conocen porque lo han tratado en otras actividades educativas que han podido realizar en cursos anteriores, o sea, que no viven ajenos a ello, y con sus palabras van practicando cómo lo dirían, qué dirían, en qué tienen que hacer hincapié, en qué no, qué preguntas les pueden hacer que ellos puedan o no puedan responder. Entonces trabajamos con ellos en esa dinámica y cuando llegan los centros educativos, los nenes son los que explican. No todo el museo, también es cierto, el museo es grande, entonces explican la cocina, pero a lo mejor el comedor lo explico yo.
bueno, yo normalmente no bajo, me encantaría, pero ya quisiera, pero estoy en otras cosas, pero lo explica un monitor, un técnico de tal, y en el dormitorio vuelve a bajar una pareja de nenes, la palmera no se explica, o se explica por un técnico, y luego en la trilla del cereal baja, eso depende, ¿no? El museo es grande y depende la coyuntura. Y suelen hacerlo para alumnos de primaria o secundaria, no para adultos. O sea, no interactúan con adultos habitualmente. Vino el Tribunal de las Aguas, lógicamente, entonces sí que se les hizo una serie de, como excepción, pero normalmente yo recuerdo una vez que vinieron 3 o 4 matrimonios y, oye, ¿cuándo salen los niños? O sea, pues esto no es así. O sea, vamos a ver, es un proyecto dentro de la educación que ellos reciben y la concertación escolar se realiza, ya sabemos qué cole va a venir, cuántos son, qué taller van a hacer, y ellos ya saben lo que van a ver y los nenes saben quién va a salir para qué. O sea, vamos a ver, esto va trabajado, ¿no? Y no interactúan con adultos, no podría ser tampoco. Otra actividad que realizamos con los nenes son las exposiciones escolares. Desde el año 2018 nos hemos puesto en serio con esto y hemos realizado 6, con el paréntesis del COVID. Los temas los planteamos a finales del otoño, víspera de Navidad. Los técnicos diseñamos algunos temas que pueden tratarse hasta que al final queda uno. Y en enero ya nos sentamos con los de quinto y sexto. La exposición escolar es cosa de quinto y sexto. Y ya les planteamos el tema. Entonces ya lo trabajamos desde enero hasta mayo, porque la exposición se inaugura siempre con motivo del Día Internacional de Museos, el 18 de mayo. Los temas que veis son esos, excepto la primera de todas, que se llamó la tebeoteca. Los niños de abajo a la derecha están viendo tebeos de mis tiempos. Pumbi, Capitán Trueno. Bueno, el Capitán Trueno es anterior a mí, pero yo de la época de Bruguera, yo me los compraba en los 70. Luego en los 80 me la compré completa. Pero claro, estos niños no han conocido Capitán Trueno. Entonces hicimos una exposición muy chula de los cómics actuales y los cómics anteriores que tiene el museo. Claro, las exposiciones, entre otras muchas cosas, trabajar en equipo, lógicamente diseñar, se les hacen también para familiarizarse con los objetos del museo que lo tienen al atravesar una puerta. Pues la primera es la tebeoteca, pero bueno, la escuela como nos la contaron es una muy chula que hicimos sobre la escuela cómo era antes. Sobre los nenes entrevistaron a sus abuelos para que ellos les contaran cómo era la escuela a la que ellos habían ido y pudiéramos comparar con la que los nenes se encontraban día a día. Y además el museo fletó un autobús lleno, porque se llenó, con maestros y maestras jubilados de Elche, que con el motivo del Día Internacional del Docente fueron a Pusol y por grupos fueron entrevistados por los críos, precisamente para sacar material para la exposición. O sea que no es cualquier cosa, las trabajamos muy bien. Queridos animales, sobre las mascotas, los animales de tiro, de carne, lo que había antes en el campo, lo que ya no hay. La infancia distinta de nuestros abuelos y abuelas, a qué jugaban antes, a qué edad se pusieron a trabajar. Todo ello siempre, o casi siempre, exige o necesita una transmisión intergeneracional, que hablen con vecinos mayores o con su familia mayor, siempre hay encuentros en el museo o en las casas, siempre. Y siempre hay objetos del museo relacionados. El viejo armario estaba fenomenal porque hablaba de la ropa y la indumentaria. El cartel era muy chulo porque veíamos a mujeres jóvenes y a hombres jóvenes vestidos de negro que aparentaban tener 30 años más de los que tenían, fotos del siglo XIX. No me refiero solo a las urdes, las famosas imágenes de Buñuel en Tierra sin pan, que también, sino... Y luego ves pues, una foto de esas de jubilados en Benidorm con 80 y tantos años, perfectamente de colores, tal. Entonces, la imagen personal, accesorios, cómo han cambiado las cosas, ¿no? Zapatos. Reciclo está muy chula porque, claro, esta es la que está desmontada desde ayer o anteayer. Reciclo, pues claro, son cosas que ellos dan en clase precisamente, otras también, pero sobre todo reciclo sí, ellos la Agenda 2030 lo tratan en clase. Entonces ahí, como las sociedades sólidas, ¿no?, que dice Bauman, como las sociedades sólidas de antes guardaban todo, reciclaban, y claro, mostramos cocios con grapas, cocios lañados, que eso se guardaba para hacer la colada porque valía, no podías romperlo. A nosotros se nos rompe un botijo y lo tiramos. Vamos, no sé, si sabéis lañar vosotros os venís para el museo, pero antes existía oficio, y no ya oficio que sabía hacer esto, sino cultura de conservar y de preservar. Hoy no. Entonces, junto a un cocio lañado con grapas, hemos puesto un botijo hecho con una impresora en 3D de color azul, un chisme así, para que se vea un poco
hasta dónde vamos a llegar, y esto no ha hecho más que empezar, ¿verdad? Bueno, exposiciones escolares, hacemos actividades anuales con ellos, muchísimos talleres de todo tipo, todo de cultura tradicional estoy hablando, de trenzados de palma, de encordado de silla, repostería, jabones, juegos tradicionales. Los mayos es hacer germinar los yedros, las semillas estas en la oscuridad. Eso es que ponéis una lenteja en un trapito y sale la mata. Pues esto lo hacen a lo bestia con yedros y en la oscuridad, de manera que no se vuelve verde, eso sale blanca. Los nenes hacen, era algo muy típico en otras zonas, no solo en Pusol, pero en el campo de Elche solo ha sobrevivido en esa zona, o al menos en la zona más fuerte, que es Pusol, Algoda, esa zona del suroeste, pegada a Crevillente, a Dolores, a los Saladares. Luego era el mes de mayo, con eso adornaban las ermitas también, pues el mes de María, ¿no? Luego ya se vuelve amarillo, cuando ya lo sacas a la luz, ya eso tiene es efímero. Bien, pues los nenes hacen sus mayos, no concursan entre ellos, pero hacen sus mayos, ¿no? Algo tradicional. Abro un pequeño paréntesis. El museo escolar, con tantas décadas de actividad, es el centro de la pedanía. O sea, el concurso de mayos que organiza la Asociación de Vecinos se falla en el museo. El concurso de repostería tradicional de la Asociación de Vecinos se falla en el museo y se come en el museo. Las clases que organiza el ayuntamiento de actividades extras, iba a decir extraescolares, actividades estas de tercera edad, como queráis, de animación, tal, clases de guitarra, clases de gimnasia en el patio del colegio y en las aulas del colegio. La cabalgata de Reyes Magos de Algoda, Pusol, Matola, que es una zona muy grande, pues que pasa por allí. Pues el museo es un punto de entrega de juguetes. El sopar de Cabasset y la misa de campaña en las fiestas de la Romería del Ángel de Algoda Pusol es el sitio donde se hace todo esto. O sea, quiero decir, el museo escolar es un sitio que es el centro, el pulmón de la pedanía. De hecho, yo dejo las llaves a una vecina porque me abre la puerta para la entrega de juguetes el 5 de enero, que los Reyes Magos, cuando pasen, ellos saquen los juguetes. O sea, saben colocar la alarma y hombre, los juguetes no están en las salas de museo, están en las aulas, están en la entrada, pero vamos, se prestan las llaves. Quiero decir, no es, eso es impensable, en fin, en otros sitios, pero el vínculo comunitario, no me cansaré de repetirlo, es esencial y está vivo. Bueno, vemos diferentes fotos de artesanías. Ahí vemos una señora en el centro, Enedina, que es una maestra jubilada. El día del docente siempre llamamos a maestros o maestras jubiladas vinculados de alguna forma al campo de Elche. Y Enedina fue directora del Colegio de Perleta, de la partida de Perleta, muchos años. Muy amiga de Fernando también, el fundador. Bueno, ahí vemos las manos haciendo, trenzado de palma blanca de estos de solapa. Saben hacer allí muchísimas personas. Ahí están jugando los cromos, están haciendo un botijo en arcilla. Bien, en 2009 la UNESCO incluyó el proyecto pedagógico del Museo de Pusol en el registro de mejores prácticas de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. Un registro que nació ese año, un año antes. La UNESCO sacó una nueva lista, aparte del patrimonio mundial, que ahí está el Palmeral de Elche, y aparte de los bienes orales e intangibles, el patrimonio inmaterial, que ahí está el Misteri d'Elche. Aparte de esos dos, en 2009 crearon un nuevo listado y el expediente, yo entonces no trabajaba en Pusol, entonces el expediente se inició, lógicamente con los escalones administrativos adecuados, ayuntamiento, consellería, ministerio, va pasando, hasta que fue reconocido en ese registro, junto con una experiencia del tintado de unas telas en Indonesia también. Las buenas prácticas, en cualquier lugar del mundo, hay unas 20 algunas, en cualquier lugar del mundo, las mejores prácticas o buenas prácticas de salvaguardia, es una lista magnífica, precisamente porque permite que te copies. O sea, cuando uno ve que en un colegio, en un lugar que se llama Elche, al lado de un pantano, precioso el sitio, claro, se ha conseguido generar un lugar en el que se preserva la memoria de lo que fue eso hace 100 años, herramientas, coplas, fotos, testimonios, sentimientos de la gente, pues eso se puede copiar en otros sitios, ¿no? Entonces, es una lista que está tan abierta en el sentido de que
en cualquier colegio rural, por decir algo, o cualquier otra agrupación humana que quiera hacer algo parecido, en zonas despobladas, en zonas que pretendan dinamizarse, pues es ponerse a trabajar. Nada es fácil, pero Fernando no tenía a nadie y empezó con los nenes hasta hoy. Por eso, el patrimonio mundial no se puede copiar. O sea, tú el palmeral de Elche no lo puedes copiar. Podrás plantar palmeras, pero eso es otra cosa. O las pirámides de Egipto, te las llevas a Las Vegas y las construyes. Bien, te las construyes de corcho, pero no son las pirámides de Egipto. O sea, el patrimonio mundial es único, está quieto en el sitio, que es magnífico, evidentemente. Pero esto, las buenas prácticas o las mejores prácticas son otras. Ahí vemos fotos de los nenes haciendo actividades. El señor que está en la palmera, Emeterio, a la izquierda arriba, fue alumno de Pusol, ha sido padre de alumnos de Pusol y ahora es abuelo de alumnos de Pusol. Palmerero, vecino. Y este es el que su padre compró la mula y enseñaba la mula antes que el coche. Recuerdo, como casi última anécdota, que ya llevo mucho rato hablando, estoy acabando, y recuerdo que vino una vez una excursión de Valencia, vinieron 2 autobuses de la Facultad de Magisterio a ver Pusol, y recuerdo que me decía una de las profesoras, me decía, Rafa, dice, ya nos queda, hemos visto todo ya bien, nos queda solamente ver al palmerero subir y bajar una demostración. Es la una de la tarde. Y tenemos comida a las 2. ¿Le dará tiempo? Y me decía, en 1 hora. Subir a la palmera en 1 hora. Y yo, no, yo tampoco, yo lo que no sé, pues no lo sé. Digo, Amparo, no te preocupes, si Emeterio va a tardar 8 o 9 segundos en subir a la palmera. Va a subir en nada. Va a subir con la cuerda, pam, 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 va a expulsar los dátiles, va a bajar. O sea, que se pensaba que en 1 hora, que eso es una cosa de ir subiendo a ver qué ángulo es el mejor y el peor. Que no es la cara oeste del Naranjo de Bulnes, que estas personas suben para trabajar y saben subir. Y Emeterio subió, en efecto, pues ¿qué tardó? 9, 10 segundos, expulsó los dátiles y bajó el capacito, llenó la zaranda. Bueno, si habéis visto hacerlo tradicional, es muy bonito, porque subió. A veces suben con una cosa muy grande, muy pesada de hierro, bueno, muy pesada, regular, que se llama corbellot. En el argot, corbellot en castellano, pero es corbellot. Una especie de hacha, de azuela. Con eso cortan la rama y la dejan caer al suelo la rama. Cuando cortan las ramas, porque el dátil verde, todo tipo de dátil tiene que caer porque se va a aprovechar. Lo van a meter en vinagre para adobarlo, o se lo van a dar a comer a las cabras, o lo que sea. Pero, bueno, dátiles solo dan las palmeras hembras. Pero cuando hay un grupo bajo de Valencia o de holandeses que quieren ver una demostración, lo que normalmente se hace es bajarles los maduros para que prueben, no le vas a bajar un ceporro de estos. Entonces, Emeterio subía con la zaranda, que es un círculo muy grande de esparto, colgando, un capacito, colgando, y sin corbellot, porque no iba a cortar nada. Cuando llegó arriba, se sujetó ya más con los riñones, la taleca sujetándole bien en los riñones, en la cuerda, cogió la zaranda con una mano, la apretó, y prácticamente la zaranda se convirtió en algo que la apretaba, toda recta, hizo taca, 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 y los dátiles fueron cayendo en la zaranda hasta ocupar la parte de la mano y el centro de esa inclinación que él mantenía, y luego simplemente hizo así, inclinó la mano y la zaranda llenó el capacito que tenía también en la cuerda, pum, la zaranda ya estaba vacía, siguió colgando la zaranda y con la cuerda dejó caer el capacito al suelo. El acarreador, que llaman allí, el tripero, que es el que ayuda al palmerero, vació el capacito en una cajita y tal, y ya se pusieron a comer dátiles los que estaban esperando. Y ya no miran tanto para arriba, ya han visto que sube, ya se ponen a comer y se olvidan. Y Emeterio hizo un par de taca, 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 y no cortó la rama porque voy a sacar una rama verde y estos se van a comer una cosa que está naranja, ¿no? Bueno, que es muy chulo donde trabajo, ¿no? Y se me nota en cualquier caso. Abajo a la izquierda vemos también a señoras del Instituto Macià Vela de Crevillent. Ahí vemos a Pilar, creo que es la directora, que estaban haciendo un curso de artesanías de esparto. Hay un grupo muy potente de trenzado de esparto en Crevillente. Se han vinculado a la UMH en algunas cosas y tal, y están viendo cómo se trenza esparto con gente de la pedanía. Bueno, y Nene estaba haciendo actividades, muchas. Bueno, las mejores prácticas, voy acabando ya, son estas: relación participativa entre la sociedad y el proyecto, integración del patrimonio en la programación del colegio, implicación del alumnado en la salvaguarda activa de su cultura, adquisición y desarrollo de conciencia patrimonial, sociedad local, todo ello lo que la UNESCO nos reconoce y desde luego es así, ¿no?
Bueno, hacemos visitas, los técnicos estamos explicando visitas también a otros grupos que nos visitan. Estos son, valga la redundancia, estos son las tiendas. Hacemos muchas exposiciones temporales, varias. Aprovechamos para mostrar la cantidad de piezas que tenemos que no pueden estar expuestas habitualmente. A la izquierda arriba tenemos una linotipia que estuvo en la calle Quintana, de información, hasta 1980. Y vino el jefe de linotipistas de información, porque lo llamamos, contactamos con el periódico y vive en el AMA de Murcia y vino a propósito, ya está jubilado, y vino para explicarnos en la inauguración cómo funcionaba una linotipia. Por teléfono nos explicó cosas, pero vino el tipo a la inauguración. Y Información nos donó unas fotografías y se portaron magníficamente bien. Y la linotipia la tenemos almacenada porque, claro, eso habitualmente nos expone. A la derecha, el bar Villalobos, que estuvo abierto más de 100 años en Elche, Casa Villalobos, cuando cerró por el COVID y por no había relevo generacional, pues cogimos los mostradores, las mesas, las sillas. Esas mesas y sillas son del año 70, más o menos, no son de hace 100, pero bueno, en la última etapa del bar. Y las trajimos también al museo. Esa exposición también la hicimos en el centro comercial La Aljub, que preparó un catering a propósito del centro comercial con el Lizarrán que estaba al lado, porque eran muy buenos los bocadillos de atún que hacía el Villalobos. Y en la presentación de la exposición en el Aljub, el gerente del Aljub pues habló con Lizarrán y Lizarrán preparó unos catering que ya no, en las exposiciones al menos nosotros no hacemos nada, pero en ese caso, como lo pagaba el centro comercial, dijimos que lo que usted quiera. Abajo a la izquierda, una segadora agavilladora de la marca Ajuria. Lo que he dicho antes, las grandes máquinas son casi todas del País Vasco y catalanas. Esta es de la casa Ajuria, que es una segadora agavilladora, de tracción animal. Veis el garabato delante, el forcat, para que vaya dentro la mula, y las aspas que veis levantadas, eso va girando según avanza la rueda, están fuera del alcance de la cabeza del tipo, pero se pueden romper, porque eso se mueve y baja para ir, lo que va cortando lo va peinando y dejándolo en gavillas equidistantes para que detrás vaya gente derriñonándose atándolas. Es una máquina de principios del siglo XX, muy pesada, de hierro, pero bueno, hecha en País Vasco. Tenemos una trilladora T110 de 8 metros de larga, también hecha en Ajuria, en País Vasco, en Vitoria. Pero esa no la tenemos expuesta, porque no nos cabe. A la derecha tenemos una exposición que hicimos con Elche Acoge, una ONG. ¿Por qué? Pues porque recibimos una subvención de la Caixa de 18.000 euros para precisamente hacer actividades con colectivos vulnerables y habíamos firmado un convenio previamente con Elche Acoge y mostramos culturas tradicionales de los países de estas personas que son ahora mismo ciudadanos, ciudadanas, vecinos, vecinas de Elche, y mostramos nosotros la nuestra. O sea, ellos hicieron couscous, la mayor parte de la gente era del Magreb, y nosotros hicimos mazapanes de estos con penjoy, de esos que se cuelgan. Probamos cosas de cada sitio, ¿no? Tanto talleres para escolares, con los que preparamos unidades didácticas, como para adultos, sobre todo mujeres, pero también venían hombres, tanto en el museo como en las sedes de Elche Acoge, que tiene 2 en la ciudad. Y al final hicimos una pequeña exposición con fotos que nos prestaron ellos y algunas nuestras, y con algo de indumentaria y de objetos etnográficos que ellos conservaban en Elche, a pesar de haber migrado y no haberse traído las cosas, como las condiciones de cada uno eran las que eran, y por tanto hicimos una exposición muy chula. A fin de cuentas, el colegio es la adaptación al medio lo que lo caracteriza. Por tanto, el medio de los años 2025, 2020 es otro, no es el de los años 70, aunque mantenemos la esencia de investigar la cultura tradicional de personas como esta precisamente. Ahí nos estamos riendo Daniel y yo. ¿Vais bien o voy muy arrebatado ya? ¿Vais bien? 5 minutos. Daniel fue mi jefe de cuadrilla. Yo en los últimos años de carrera, o incluso el primer año de recién licenciado, corté granadas en el campo de Elche, hay muchas. Y Daniel era mi jefe de cuadrilla en el año 90, 91, el jefe de la cuadrilla de Granados. Y claro, años más tarde yo lo saludé, lo visitaba alguna vez, porque era un hombre con el que entablé muy buena relación, es vecino de Pusol, y ahí lo estoy entrevistando porque hemos hecho muchos libros, en estos últimos años hemos sacado 9 libros en los últimos años, y uno de ellos era de historia oral, y uno de los entrevistados fue él y su mujer, ¿no? En diferentes... Y él, pues era un tipo duro, murió el año pasado en junio con 93 años, pero estaba perfecto, al final ya, pues bueno. Y estamos riéndonos, recuerdo que me contó una anécdota, la cuento muy rápidamente,
me decía que su padre y un grupito de vecinos hombres de Pusol se fueron en 1920 o por ahí a segar a Tierra de Campos, Valencia, Valladolid, allá. Y que se fueron a pie. Doble juego de alpargatas, 2 hoces, la piedra de afilar y lo opuesto, o sea, a pie. Tengo un compañero, yo tengo 58 años, pero tengo amigos que son jóvenes, pero uno está haciendo un máster de cine en Valladolid, que va con el coche, pero a pie. Este hombre a pie, sí, a pie. Se fueron a pie. Iban durmiendo de día, iban ya entrando el verano, entonces dormían de día, las horas de sol dormían y andaban en las horas de que caía el sol, de noches y tal. Y ya, dice Daniel, ya de buena mañana los despertaban, a veces notaban coces, notaban ya movimiento y estaban en medio de una cañada. Y había mayorales a caballo que les decían, levántense, que vamos a pasar con los toros por aquí, hombre, están ustedes aquí en medio. Claro, estos iban por instinto para arriba. Bueno, llegan allí, se ponen a segar, se tiran todo el verano, siegan toda la campaña y se vuelven, claro. Pero el dueño de las tierras les paga los jornales en un billete de 1000 pesetas de todos. O sea, todo iba en un billete de 1000 pelas para todo el grupito que había subido desde Pusol. Y estos tíos se bajan otra vez a pie, claro, con un billete de 1000 pelas que no tenían dónde cambiarlo. Porque claro, paraban a comer. Yo siempre digo, claro, evitaron Madrid. Vamos a ver, son gente del campo, no iban a meterse en la Gran Vía a ver no sé qué. O sea, estos tipos iban por el campo. Entonces, cuando en una venta de carretera, cualquier bar, no podían cambiar el billete, porque cuando iban a pagar, pero hombre, ¿qué me traes tú aquí? Y Daniel se mandaba a risa contando eso. Qué época más miserable, mi padre, el pobre. Y tenían que hacer cualquier trabajico por allí para ganarse lo que habían gastado comiendo. Dice, solo pudieron cambiarse el billete en la estación de trenes de Novelda. Allí sí que el tren correo, para aquí y para allá, ahí sí se tuvieron que repartir el dinero y ya bajó cada uno con su dinero hasta Pusol. Pero bueno, historias de novios y novias y de festear. Bueno, la palabra festear la conocéis, ¿no? Festejar. Bueno, aquí también son valencianos parlantes. Bueno, y gente que festeaba con una novia de una pedanía muy lejana. Claro, el campo de Elche tiene 320 kilómetros cuadrados, ¿qué decir? Entonces, había un tío de Pusol que festeaba con una chica de Torrellano. Y los miércoles y los domingos tenía que ir. Y le daba miedo ir solo. Entonces iba con otro. Claro, iban a pie. Entonces, claro, yo he venido aquí en un momento y ahora me voy a dar una vuelta con, yo qué sé, pero no, tenía que ir los miércoles, acaba de trabajar en el campo y vete a Torrellano. O sea, en invierno, un miércoles andando, se iba con otro. Porque hablamos de 13 a 14 kilómetros, sí que hay. Y luego vuélvete. O sea que... Hacemos senderismo. No, pero a lo que voy, en las distancias... Claro, por eso no hemos puesto fotos, pero no las tengo. En la línea de tiempo, en la última de las salas, en los años del cambio, tenemos una línea de tiempo con objetos. Claro, si vas a pie, vas a donde vas. Que puedes ir muy lejos, cuidado. Miramos la historia y puedes ir muy lejos. Si vas en bicicleta, tienes un plus. Luego ya viene el ciclomotor. Y luego ya viene el coche. Y luego ya te reivindica en el asfaltado, ¿no? Tienes la furgoneta y te reivindica en el asfaltado, ¿no? O sea, claro, y bueno, luego ya los aviones y te mueves ya a otros niveles, ¿no? Pero claro, primero la gente se hacía novio y novia de la pedanía, o de la pedanía vecina, porque no ibas más tarde ya. O sea, que esto de Torrellano era algo raro, ¿eh? Nunca me enteraré lo bastante que pasó ahí. Libros que hemos sacado en los últimos años, el proyecto educativo, el congreso que hicimos de buenas prácticas en 2019 con motivo de nuestro 10º aniversario, el catálogo que hicimos de la experiencia con Pusol Acoge, que fue magnífica. Tenemos un par de libros de historia oral que se llama Hacer Historia, uno en 2022 y otro en 2024, con entrevistas en valenciano y en castellano. Tenemos 2 libros de utillaje, con 2 catalogaciones de utillaje, con más de 400 piezas catalogadas entre los 2. Sabéis que para catalogar piezas hay que pedir permiso a Consellería. No estoy arreglándome un botijo en mi casa, las piezas son públicas. Entonces, Consellería tiene que autorizar la intervención sobre las piezas, sobre qué piezas, con número de inventario, y usted qué va a hacer. Necesita un informe de la persona que va a restaurar. Y luego autorizar la restauración cuando ya se ha realizado y darte el ok. Pues de eso hemos hecho durante 2 años 400 y pico piezas, no es fácil. Son sendas subvenciones todas estas de la Diputación Provincial. Subvenciones nominativas al margen de las que nos presentamos en concurrencia competitiva. Tenemos una revista que es el Setiet,
Las que veis en pequeñito son las primeras que salían. La primera salió en el 93. La última se presenta este martes próximo, que es el 27, número 27. Hemos procurado mantenerla con diferente característica. Y aquí, pues, un matiz más de esa oportunidad que da el estudio de la cultura local, por decirlo así, o la cultura tradicional, no para dar golpes con ella y para exhibirse con ella, sino para tender la mano hacia otros colectivos o más vulnerables, o para su integración en definitiva, como hicimos con el Chacoge, o como hacemos gracias a la Fundación Juan Perán Picolinos, que nos financia también el realizar actividades con colectivos en riesgo de exclusión, en definitiva, ¿no? con Amarmegno, con gente con Alzheimer, ese tipo de cosas, ¿no? de enfermedades, ¿no? que están. Entonces hacemos muchas actividades, tanto en el museo como nos desplazamos a los sitios en función de la oportunidad. Reconocimientos muchos, Ibermuseus, la medalla del mérito cultural, el registro de buenas prácticas de la UNESCO. Y por último, ya de acabo, Pontos, la Casa de Pontos. En 2023 el Ayuntamiento nos encargó la gestión de la Casa de Pontos. Es un huerto que está céntrico, bueno, pues cerca del Hotel Huerto Belcura. Si conocéis esa zona, pues está entre colegios salesianos. Bueno, claro, la ciudad antigua está rodeada de palmeras. Te crees que ya has salido de Elche y detrás de las palmeras está la ciudad también, pero el centro histórico rodea por una parte las palmeras. Pontos es una de las pocas casas que ha quedado levantada sin ser derribada, quiero decir, una casa de 450 metros cuadrados construida a principios del siglo XX, y entonces no solo la hemos musealizado como se nos sugirió, no era un museo, no era un centro de interpretación, ni había presupuesto para tecnologías, era amueblar la casa como pudo estar cuando funcionaba, y eso fue lo que hicimos, en fin, con nevera de hielo, con el carruaje, con las porchadas, y lo que hacemos en definitiva, que es lo importante, es dinamizar también. O sea, junto al Museo de Pusol tenemos otro espacio en el que estamos trabajando, y una vez al mes, un sábado al mes, hacemos actividades de todo tipo. Elaboramos escobas artesanalmente, hacemos trenzados de artesanías de palma, de esparto, como digo, hacemos hilado de cáñamo, bueno, damos charlas, conciertos, juegos de jocs de fusta, vienen estos de Monóvar. Es un sitio en el que se organizan eventos, que nos lo piden para hacer eventos. Hemos presentado el traje de la nueva comparsa de los moros y cristianos de Elche. Bueno, muchas cosas, viene gente de fuera. El cáñamo vienen de Callosa de Segura. Los escobas vienen los de Albatera, que esos tipos tienen un taller artesanal y son muy... Entonces, es un sitio abierto para hacer charlas, exposiciones, y nosotros simplemente lo gestionamos. Y hacemos también, bueno, visitas guiadas, todo lo que se estime, teatralizadas, sainetes en valenciano, temonas de risa. O sea, hacemos muchas cosas junto con la gestión del museo. Todo ello lo llevamos desde el 1 de abril de 2024, con lo cual el Ayuntamiento aumentó la subvención, lógicamente, para que gestionáramos ese espacio. ¿Cómo se presenta el futuro? Y con esto acabo. Pues muy bien. Se presenta muy bien porque seguimos trabajando con muchas ganas. Todos los que están allí, pues hay un componente vocacional importante. No quiere decir que no haya conflicto en sentido de, pues en todos sitios hay, pero ni problemas hemos tenido problemas de cierto adelgazamiento presupuestario en los últimos años. Ahora ya no estamos así. Bueno, pero con optimismo. El colegio sigue funcionando, la relación profesional entre todos es muy buena, el reconocimiento social, etcétera, es magnífico, las donaciones se suceden ininterrumpidamente, la comunidad es lo mejor, la gente del campo, y bueno, estamos muy a gusto y os invito a ir cuando queráis. Muchas gracias, he abusado demasiado de vosotros y de vosotras. Es muy tarde. Gracias, por mi parte ya está, y hasta la vista. Bueno, pues si os parece bien, damos un turno de palabras como es normal en esta casa o algún comentario que queráis hacer. Si no, pues lo hago. Espérate que como lo estamos retransmitiendo por streaming, hay miles, algún millón de personas de todo el habla hispana
está comunicado con nosotros, entonces puedes hablar. Bueno, muchísimas gracias por esta conferencia tan maravillosa. Yo soy pedagoga terapeuta, nacida en Salamanca y allí licenciada. Toda mi carrera profesional la he hecho en Alicante y cuando he visto todo esto me ha parecido maravilloso. Es decir, Fernando, el maestro que encontró aquella escuela, es nuestro Loris Malaguzzi, gran pedagogo italiano de la Escuela Nueva y que, bueno, por lo que lleva diciendo durante toda la conferencia, tiene unos frutos maravillosos. Es decir, no solamente en esa escuela que tienen se utiliza el método Montessori, sino también el método del ojo salta el muro, que es precisamente la pedagogía de Loris Malaguzzi. Es decir, salimos de los muros de la escuela y entra toda la sociedad dentro de la escuela, a través de los padres, de los abuelos, de las formas de trabajo, de la cultura, de la gastronomía. Me ha parecido maravilloso. Simplemente, gracias. Trabajar, perdón, ¿una cosilla puedo decir? ¿Digo una cosilla? Sí, claro. Trabajar con la comunidad es un reto, con la gente es un reto. Es un reto porque lo es un reto apasionante, lo digo además, pero claro, la forma de representarse, de verse ellos representados en su museo, es una, y a lo mejor el criterio académico o el criterio expositivo de las nuevas tecnologías que decían hace unos años es otro. Entonces ahí hay que yo recuerdo en alguna conferencia, recuerdo en Valencia, que un señor me decía, dice, nosotros hemos hecho este museo precisamente a pesar de la comunidad, o sea, porque si no, no hubiéramos podido hacerlo. Entonces, es un reto constante el trabajar mano con mano, porque claro, la identidad, la representación, pues de ellos la gestiona gente que en principio no es comunidad portadora. Nosotros no somos gente pues que hemos ido a la universidad, pero vamos, que funciona todo magníficamente bien, o sea, que conste que, pero es un reto diario, no hay golpe de presupuesto y este año hacemos una exposición de tal cosa. O sea, no es que tengamos que consensuar todo, pero sí mucho. Hacemos muchas asambleas, muchas reuniones con mucha gente precisamente para que todos estén informados del tema. Porque los aperos del padre de no sé quién están allí y eso hay que respetarlo, ¿no? Pues el museo es tan original, pues tíos. Vamos, te agradezco el comentario. Muchas gracias. Bueno, yo también, como visitante del museo, que no sé si... Quería hacer una pregunta, a lo mejor como en los colegios, que levanten la mano los que conocen el museo. Bueno, muy bien. Pues los que no lo conozcan, que son, no los voy a castigar, pero les pongo... es impresionante, porque sobre todo yo por lo menos que he vivido en el mundo rural durante mi infancia y mi juventud, me identifico con los objetos, y los que no habéis vivido en el mundo rural, pues también, porque toda la zona esta de los comercios ves cosas como la máquina, una prensadora para el aceite, ¿no? Que ibas a la tienda y llevabas el recipiente y decías, ponme medio litro de aceite. Y tú como un crío veías cómo subía el émbolo y tal, o miles de cosas. El barbero, que tenía para hincharte el pelo aquí, no sé, una cosa extraña. Entonces, es muy entrañable, además de ser muy didáctico, que eso lo has expresado tú muy bien, es muy entrañable el recordar, pues también en la sala de la escuela, que tiene un aula escolar con el mapa, los mapas antiguos también y luego el despacho del médico, sí, que también lo ha donado un médico de Elche, ¿no? Sí, los Bru. Que también, pues, te traen muchos recuerdos de la infancia y de la adolescencia de los que tenemos ya unas edades. He traído dos libros
que me regalaste cuando fui a preparar esta entrevista. Uno es sobre las entrevistas y otro es todo la exposición que has hecho. Si alguno está interesado, pues se lo pueden llevar, ¿no? Sí, claro, incluso yo dejo mi teléfono y mi correo y cualquiera que me diga se les puede enviar. Son gratuitos, ahí están gratis, si vais al museo los lleváis. Quiero decir, no, están financiados por la Diputación, no se venden, entonces se reparten a museos, a centros, como buenamente podemos. O sea que acabas de comentar una cosa muy interesante, lo de la bomba esta que levantaba el aceite y llenaba justo la medida que traías tú de casa. Eso recuerdo cuando fue Andrés Perelló, que ahora es director de Casa Mediterráneo, pero entonces era embajador de España en la UNESCO, y vino un sábado por la mañana, le habíamos invitado a venir y estábamos explicándole ahí todos tan ciertos. Este émbolo tal, y dice, ¿qué me estás contando? Dice, mi madre en Buñol, él es de Buñol, fue alcalde de Buñol, mi madre en Buñol me bajaba a la calle con el pan abierto y lo más barato era el chorrico en el bocadillo. O sea, déjate de medidas y de medidas y el embotellado del Mercadona. El chorrico del pan, yo con 5 años allí ponía el pan y me echaban chuchu la chorra. O sea que en efecto, los que hemos vivido, yo también, porque todos, claro, esas épocas salimos, es más, se nota, ahí es todo muy horizontal, pero claro, las manías del director las tienen que aguantar. Pues claro, yo pues, he dicho antes el Capitán Trueno, la historieta de Bruguera o los tebeos valencianos, de Editora Valenciana, pues yo tenía muchos y tal, y hemos hecho una exposición que itinera por los colegios sobre el tebeo valenciano, en una serie de biombos que son gratuitos, el que la quiere se la ponemos allí, en el vestíbulo del instituto que sea. Y mostrábamos el tebeo, el guerrero del antifaz, Roberto Alcázar, que han envejecido peor, pero bueno, era sobre tebeo valenciano, Pumbi, el hombre de piedra, no sobre Bruguera, porque Bruguera tiene más dinámica, ¿no? Entonces, hacíamos muchas cosas, seguimos haciéndolas, itineramos con exposiciones también para darnos a conocer y que la gente, pero claro, eso de los tebeos ha sido más de los abuelos como yo, porque los chavales de 30 años, el Capitán Trueno no saben quién es. Bueno, quizá ese sí, porque es más conocido. O sea, que también hacemos muchas actividades, he dicho en una introducción, el museo, la actividad que hace es ingente, asesorando, prestando objetos, o sea, es ingente, ¿no? Como todos los trabajos que verdaderamente te movilizas. Me quiero callar ya, que si no, ¿verdad? Bueno, pues muchas gracias. Solamente deciros una cosa. La última vez que fui fue hace 15 días y yo creía que era sábado. Era viernes. Era viernes, claro, tú estabas en Zamora, como has dicho antes. Y entonces llegamos allí y todos los chavales era la hora del comedor y entonces pasan también por el museo. Entonces está muy integrado también, no es una cosa que está allí estática y tal, sino ves a los chavales, si tienes, bueno, vas un día de diario, que los jubilados podemos hacer esas cosas, ¿no? Pues nada, agradecerte, Rafa, muchas gracias y nada, hasta la próxima, ¿no? Gracias, muchas gracias. Elías.